república. Era el inicio de la república, pero claro, la república propiamente se inicia cuando se convoca al Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente decide que el Perú sea una república. Entonces, más o menos, con San Martín se podría decir que ya hay república, que se va a intentar hacer una monarquía. Luego se va a San Martín, va a estar la Junta Subjetiva de la Paz, Rivadavia, el primero que va a ser designado como presidente. Luego Torresable, la pelea entre ambos, Rivadavia y Torresable. Viene Bolívar, derrota a ambos. Y Bolívar, luego su triunfo en las batallas de Junín y Ayacucho, se va a quedar. O sea, Bolívar va a ser designado dictador vitalicio. Y se queda porque Bolívar quiere hacer una confederación. Primero intentó confederar todos los países que habían sido colonias de España en América. México, Nicaragua, Centroamérica, todo lo que es América del Sur. Hizo el Congreso de Panamá, pero este Congreso fracasa, este Congreso va a ser socarrado. Argentina, Chile, por ejemplo, se oponen, no siguen el Congreso de Panamá. E Inglaterra y Estados Unidos actuarán a través de sus diplomáticos para utilizar a cierta gente para que se oponga a la unificación. Entonces Bolívar pasa al fracasar en ese intento de unir todos los países hispanoamericanos, pasa a intentar unir a los países andinos, o mejor dicho, los países que habían sido liderados por sus padres. Es decir, la Gran Colombia, que comprendía Venezuela, Colombia y Ecuador, y también la actual Panamá, el Perú y la recién creada Bolivia. Entonces, para eso, él, luego de la batalla de Ayacucho y de recuperarse en salud, y de haber asistido al Congreso de Panamá, va a conocer el Alto Perú, va a conocer Bolivia, que no la conocían. Allí es cuando el Juan va a ser interpretado por el cacique Choquehuanca. Choquehuanca de Tijuana le da un discurso, ¿no?, diciendo pues de que Dios lo había enviado a él para lograr la libertad de su pueblo, etc., ¿no? Y bueno, Bolívar llega a la paz, y los bolivianos, que ya habían elegido como su primer presidente a Sucre, deciden que él elabore una constitución para Bolivia. La constitución de 1826, la constitución vitalicia. Y esta constitución, jóvenes, que iba a regir para Bolivia, ahí Bolívar hace un manejo político. Elabora la constitución que le han pedido los bolivianos, pero como para que sea una constitución que rige la Federación de los Andes que es proyectada. Entonces, se aprueba la constitución en Bolivia, viene al Perú, se aprueba la constitución en el Perú, constitución que le van a llamar la constitución vitalicia, dado que él era dictador vitalicio de Perú y de la Gran Colombia. Pero cuando envía esa constitución a la Gran Colombia, en la Gran Colombia van a haber problemas. Surgen algunos caudillos, algunos militares que van a actuar para romper la Gran Colombia, para oponerse a la Federación de los Andes. La Federación de los Andes, que como decíamos, iba a incluir a Bolivia, Perú y la Gran Colombia. Entonces en la Gran Colombia surge, por ejemplo, el general Páez en Venezuela, el general Santander en Colombia, el general Flores en Ecuador, y se oponen y
rechazan la Constitución vitalicia y es más, plantean que cada uno de sus países quiere separarse y formar su propia república. Entonces Bolívar se retira del Perú para enfrentar esos intentos secesionistas, esos intentos de disolver la Gran Colombia, y deja acá en el Perú a Santa Cruz a cargo del gobierno. Pero si bien Bolívar se había dado maña, porque no existe, creo yo, ninguna elección 100% libre. No existe ninguna elección 100% libre. Con todo jurado y todo había logrado que se plebiscita apruebe la Constitución vitalicia en Perú, pero acá había un fuerte sector de la aristocracia criolla que era opuesta a Bolívar. Y decían pues que Bolívar debía irse, que era un extranjero, que era un déspota que quería pues imponerse acá en el Perú y quedarse en el poder, etcétera, un ambicioso, e incluso, no por los ratos trigueños que tenía Bolívar, la aristocracia limeña decía tanto, ¿no? Este campo que quiere venir a dominar el Perú, que por acá, y lo rechazaron. Entonces aprovecharon que Bolívar se va y se reúne el Cabildo de Lima y Santa Cruz denuncia el Cabildo y el Cabildo acuerda convocar a una asamblea constituyente. Y que esta asamblea constituyente, bueno, destituyen a Bolívar, ¿no? Y acuerdan de esta asamblea constituyente que hizo nuevos presidentes. Candidatos eran dos, la Mar y Santa Cruz, pero la Mar que había nacido en Guayaquil, ahora su tierra quedaba en la Gran Colombia, ¿no? Y Santa Cruz, que había nacido cuando la parte era territorio del virreinato del Perú, ahora todavía iba a parar a Bolivia. Entonces, pero la cuestión es que Santa Cruz era autoritario y consideraba que se necesitaba un presidente con autoridad fuerte, que no tenga mucho control del poder legislativo. La Mar era muy respetuoso del poder legislativo del Congreso. Y bueno, había pues en esos momentos una discusión, un debate entre liberales y conservadores. Los liberales decían que el primer poder del Estado era el legislativo, que este estaba por encima del presidente, y que el presidente debía someterse al poder legislativo. Los conservadores autoritarios decían no, lo que se requiere es un poder ejecutivo fuerte, un presidente con amplias facultades, y el poder legislativo es secundario. Esta ya es la segunda discusión, porque recordemos que son San Martín de una primera, ¿no? Entre monarquistas y republicanos. Ahora el tema ya no es monarquía o república, sino cuál de los dos poderes es el que tiene primacía, ¿no? O el ejecutivo o el legislativo. ¿Qué preferían los liberales? Al legislativo, ¿verdad? Y los conservadores al ejecutivo, es decir, al presidente. Entonces, en el Congreso va a estar conformado principalmente por liberales, ¿no? Entonces dicen, bueno, Santa Cruz no conviene porque no lo vamos a poder manejar y repiten a los más. Ahora, también tengamos en cuenta lo siguiente, que en este periodo joven se va a dar el primer militarismo. Así le va a llamar Jorge Basadre a este periodo, donde van a turnarse en el gobierno una serie de jefes militares, de generales, quienes habían participado en las batallas de la independencia. Van a aprovechar el prestigio que habían ganado en la guerra de la independencia. Es por eso que son llamados mariscales de Ayacucho. Y ellos dicen, pues, salirse Bolívar tiene un vacío de poder. Claro, Bolívar era una figura imponente. No había nadie acá que pudiera, pues, competir, decir, yo soy mejor que Bolívar para gobernar. Era imposible, no era cualquiera. Pero habiendo seguido Bolívar, entre ellos estalla la pelea con
¿quién va a hacerlo? Y entonces los militares dicen nosotros, porque gracias a nosotros se expulsó a los realistas, nosotros debemos gobernar. Y los intelectuales no dicen, bueno, sí, los miembros de la iglesia, que en aquel tiempo eran candidatos, también participaban activamente en política, también Pérez. Y entonces los militares van a ser presidentes de la República. Y así vamos a tener a Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz, nuevamente Gamarra, y así se van a turnar en el gobierno hasta 1872. O sea, pues, durante 45 años, recién en 1872, el primer presidente civil, don Manuel Pardo Navarro. Puros militares. Ahora estos militares son caudillos, se va a dar un caudillismo militar. ¿Qué cosa quiere decir un caudillo en política, joven? ¿Qué entendemos por caudillo? Aquel que se basa en su persona nada más, ¿no? O sea, no se basa en una organización, en un partido político, en una doctrina, en un programa, en principios, sino en su persona. Ellos se creen ya predestinados para gobernar, ¿no? Y creen que su persona pues es indispensable, ¿no? Entonces, entre estos caudillos no pelean pues por principios ni nada, no por ambiciones personales, por quién quiere mandar, ¿no? Entonces vamos a tener el caudillismo militar, ellos se van a dar golpes de Estado, guerras civiles, se van a dar también de enfrentamientos. Ahora también otro problema que se da a inicios de la República es definir los territorios. Definir los territorios, qué territorio le toca a cada república, qué territorio le va a tocar a cada país, ¿no? Por aquel tiempo vamos a tener pues el territorio peruano, va a ser más o menos este. Más o menos este va a ser el territorio del Perú. Más o menos este va a ser el territorio del Perú. Aunque esto de acá es un poco más prolongado, ¿no? Bien. Entonces, jóvenes, ¿cómo definir los territorios de las nuevas repúblicas? Se van a aplicar dos principios, tienen que ponerse de acuerdo. Como Bolívar no logró unificarlos en un solo estado, ahora vamos a tener diversos países que son vecinos, que vienen de un mismo origen pero son vecinos. Entonces, jóvenes, se van a aplicar dos principios. El principio de uti possidetis es uno de ellos. ¿Qué dice el principio de uti possidetis? Es un antiguo principio del derecho romano que decía, sigues poseyendo así como venías poseyendo. Sigues teniendo lo que tenías antes. No sé, hay un conflicto entre dos personas por un terreno, por una propiedad, pero que ha sido modificado antes había, entonces el uti possidetis quiere decir que siguen teniendo lo mismo que tenían antes. Ese principio del derecho romano va a ser aplicado al derecho internacional, acá, al derecho internacional. Entonces dicen, bueno, los países siguen poseyendo lo que tenían antes en el virreinato.
Pero en el virreinato, como todos sabemos, los territorios virreinales no fueron estáticos, ¿no es cierto? Cambiaron. Al inicio el virreinato del Perú lo era casi todo, con excepción de Brasil y la capitanía de Venezuela. Pero todo lo demás era que luego cambió con la reforma borbónica. Entonces dijeron los virreinatos, los territorios virreinales al año de 1810. Eso es lo que le corresponde a cada uno. ¿No? Esto es el virreinato del Perú en 1810, eso le va a corresponder. ¿No? Acá todavía la Capitanía General de Chile, el territorio de esa capitanía le corresponderá a la actual República de Chile. Por acá estaba pues Buenos Aires, Argentina, el virreinato del Río de la Plata, y eso se quedará para Argentina. Luego pues lo que había sido el virreinato del pueblo, la capitanía de Quito, será pues Ecuador. El virreinato, no, de lo que había sido pues la Nueva Granada, será ahora Colombia. La Capitanía General de Venezuela será Venezuela. Pero este no va a ser el único principio que se va a aplicar, se va a aplicar otro principio denominado la libre determinación de los pueblos, donde cada pueblo independientemente va a determinar, o sea que a la vez que se aplique este principio, se va a plantear que cada pueblo es libre de independizarse de uno de estos países y de declararse independiente o incorporarse a otro. Así, por ejemplo, por la libre determinación de los pueblos, Bolivia es creada en 1825, mediante una asamblea, la asamblea de Chuquisaca, ¿no? O también mediante la libre determinación de los pueblos, el puerto de Guayaquil, que en 1810 estaba dentro del virreinato del Perú, se pasa a la Gran Colombia. La provincia de Maynas, que había pertenecido al virreinato de Nueva Granada, ¿no? Decide, pues, la provincia de Jaén, decide pasar al virreinato del Perú. Acá en Argentina, al otro lado del Río de la Plata, la provincia de Uruguay, por el Montevideo, se independiza del Río de la Plata y se crea Uruguay. Entonces, estos son los dos principios, el último portugués y la libre determinación de los pueblos. Y así, más o menos, también quedando conformados los territorios de los nuevos países. Obviamente que no todos van a estar de acuerdo, ¿no? Desde el inicio van a haber desacuerdos y guerras de frontera como ha vivido América del Sur. Y bueno, ¿qué gobiernos hay? El gobierno de José de la Mar, los liberales logran aprobar una constitución de 1828. En este gobierno de la Mar, el general Gamarra entra con tropas a Bolivia exigiendo que el Sucre se vaya de Bolivia, porque el Sucre no era pues boliviano, ¿no? Sucre era colombiano. Entonces exigen que se vaya a Sucre. Y muchos bolivianos van a apoyar eso. Incluso las propias tropas colombianas, cansadas ya de estar tanto tiempo en Bolivia, se sublevan y le exigen y Sucre tiene que firmar prácticamente su rendición, el tratado de Chiquita, donde se compromete a retirarse bajo. Pero esto significa un golpe político a Bolívar, porque Bolívar no había renunciado a unificar. Él pensaba que era cuestión de tiempo, ¿no? Ganar apoyo y de todas maneras imponer la unificación. Y al votar la Sucre de Bolivia, Bolívar se hacía un país que lo apoyaba. Sucre se tiene que retirar. Entonces, el decretarle a la Gran Colombia, cuando estaba Bolívar, nos declara la guerra por el norte, exigiendo Tumbes, Jaén, Maynas, que le pertenece a la Gran Colombia.
de un enfrentamiento que inicialmente en el ámbito marítimo Perú va a llevar ventaja. La batalla de combates navales de Marcelo y pero desembarcando en tierra, la mar es derrotada. La mar era de Guayaquil, pues era en realidad era ecuatoriana. O su tierra había ya ahora quedado en Ecuador. Y lo reciben en Agasajo, la gente en la mar, hijo de Guayaquil, por acá, y le hacen fiestas, ¿no? Se emborracha, baila, se emborrachan a los peruanos, y todo eso viene Sucre y Bolívar, y les hacen el lancho en las calles de Saragún y Portete y tal. El Perú derrotado, la mar tiene que retroceder. En medio de esta situación, la mar aprovecha y le da golpe de Estado. Y la mar así llega a un acuerdo con la Gran Colombia, el Tratado de la Rea Guan, por el cual el Perú negocia para siempre reclamar Guayaquil. Porque la mar decía, nunca se ve que no hay renuente de la Gran Colombia, también la Gran Colombia tiene un territorio del Perú que Guayaquil, reclamaba Guayaquil. Bueno, con Gamarra se van a dar una serie de levantamientos militares. Pero él va a lograr acabar su periodo. Muchos dicen que gracias al respaldo de su esposa, Francisca estudiaba y llamaba a la mariscal. Y Sol entra luego de Gamarra a gobernar con Felipe Orbegoso. Gamarra era contrario a los liberales, Orbegoso era favorable a los liberales. Con Orbegoso los liberales apelan una nueva constitución, la de 1834, pero se van a sublevar varios militares. En la parte final se subleva el propio Gamarra, con apoyo de su amigo, el general Lafuente, y Orbegoso va a recibir a Gamarra al sur del Perú, y Felipe Santiago Salaverry aprovecha de que el presidente Orbegoso se había ausentado de Lima para darle golpe de Estado. En una actitud bastante ingrata y traidora, pues porque Orbegoso consideraba a Salaverry su hombre de cristiano, pero ese le sale plantando el puñal por la espalda. Bueno, entonces, Orbegoso rodeado, ¿no? Completamente una situación desestabilizada del país, pide ayuda al general Santa Cruz. Santa Cruz ahora era presidente de Bolivia. En Bolivia, luego de votar a Sucre, Santa Cruz había sido elegido presidente. Entonces Santa Cruz ingresa con 4.000 soldados bolivianos, derrota a Gamarra en Yanacocha cerca al Cusco, luego avanza hacia Arequipa y ahí derrota a Salaverry y lo hace fusilar. Entonces ahora Santa Cruz tenía un proyecto político, reunificar el Perú y Bolivia en un solo estado, al cual lo va a denominar la Confederación Perú-Boliviana, y Orbegoso le va a apoyar para eso, unificar el Perú y Bolivia. Entonces se van a celebrar asambleas, una asamblea en Ticuán y en el Cusco, que acuerda de que el sur del Perú declara su independencia y se pliega a la Confederación Peruano-Boliviana. Luego en Bolivia se dará la asamblea de Tapacarí, por la cual Bolivia se pliega a la Confederación. La asamblea de Huaura hace lo mismo con el norte del Perú. Entonces vamos a tener 3 estados, sur peruano, Bolivia y norte peruano. Bien, de cada una de estas asambleas van a ir 3 representantes al Congreso de Tacna. 3 representantes del Congreso de Tacna va a ser presidido por Santa Cruz. Ahí se aprueba la ley fundamental que va a ser una especie de constitución de la Confederación y se va a elegir como supremo protector de la Confederación al general Andrés de Santa Cruz. Es algo que va a ser ocupado por 10 años, ¿no? Y que puede ser elegido dignamente. Pero jóvenes, la unificación del Perú y Bolivia en una confederación va a traer enemigos.
principal enemigo. Chile. ¿Por qué, joven? Bueno, hay un hecho coyuntural. Santa Cruz declara que los puertos de la Confederación son puertos libres. ¿Libres de qué? De algunos impuestos que debían pagar los barcos ingleses que venían con mercancías. Hemos visto el tema del imperialismo, el tema de cómo Inglaterra distribuía sus mercancías, ¿no? Claro, durante mi reinado Inglaterra podía entrar acá con mercancías, no, había monopolio español, ¿no? Pero se da la independencia y el comercio empezaba a fiable para Inglaterra. Entonces Inglaterra traía a los diversos pueblos. Entonces Santa Cruz hace una jugada, la ley de puertos libres, por la cual plantea de que los barcos que vengan de Inglaterra directamente a algunos puertos de la Confederación como Arica, Hilo, Cobija, Paita,